Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que se unen a Red de Vida en esta hora para adorar al Señor. Quiero que demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. La iglesia es esto, la iglesia es la comunión. Y creo que en un tiempo tan especial de adoración, nosotros podemos valorar lo que nuestra fe permite que logremos a través de esa comunión en Cristo Jesús. Creo que en estos tiempos definitivamente la iglesia tiene que preservar esas fortalezas espirituales que son las que nos hacen permanecer a través del tiempo. Definitivamente la iglesia necesita esta clase de experiencia cada vez que se reúne en la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, la iglesia puede enfrentar cualquier cosa que venga, sin importar cuál sea. Y precisamente en este primer domingo del año 2021, nosotros como iglesia sabemos que tenemos grandes retos por delante, pero hay una constante en el tiempo y es que los que le son fieles al Señor siempre son preservados por Él. El Señor preserva a la iglesia, a Él sea la gloria por siempre. Dale el aplauso al Señor una vez más. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6 y vamos a ver algunos versos de este libro. Hebreos capítulo 6 y versos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Haciendo un análisis a propósito de entrar en el 2021 acerca de cómo la iglesia ha pasado por varias etapas y procesos. En lo personal, he tenido la oportunidad de ser testigo de lo que Dios ha hecho en más de 4 décadas con la iglesia cristiana. Definitivamente, desde que era un niño, la iglesia de los años 70, la iglesia de los años 80, que eran iglesias muy tradicionales, con valores muy fuertes y con una identidad muy propia como iglesia, fue una iglesia que hizo un trabajo excelente, fue una iglesia que sembró las bases para que el Evangelio pudiese tener una plataforma segura y sólida. La iglesia de los años 2000, 2010 y ahora la iglesia del 2020, entrando en lo que es la iglesia de la tercera década del siglo XXI, definitivamente es una iglesia completamente diferente. Es una iglesia que ha sido procesada. Y cuando pienso en los grandes momentos de la iglesia, en las últimas décadas, puedo pensar que el Evangelio de Jesucristo ha alcanzado a personas que nunca nos íbamos a imaginar. La palabra de Dios ha llegado a lugares que nunca pensamos que iba a llegar. El Evangelio cambió sociedades completas, ha cambiado estructuras completas, ha cambiado la mentalidad de mucha gente. El Evangelio vino
para transformar vidas. El Evangelio de Jesucristo ha seguido obrando en el tiempo y evidentemente todo esto ha traído un cambio favorable para nuestro mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que el Evangelio que recibimos de Jesucristo, que es el Evangelio puro, lamentablemente ha tenido ciertas decadencias. Pudiéramos decir que en sentido general nuestro mundo ha estado en un deterioro continuo y la humanidad ha ido perdiendo su capacidad de conectarse con Dios. Nuestro mundo cada vez es más complejo y tiene más dificultad para asociar lo espiritual a lo natural. Vivimos en un tiempo en que la gente es muy incrédula. Vivimos en un tiempo en que la mente humana lo cuestiona todo. Todo se cuestiona, todo tiene preguntas, todo tiene que tener una razón y un porqué. Y cuando vemos la obra de Dios en el tiempo, podemos saber que el fundamento de la iglesia es un fundamento sólido, porque Cristo, que es el pastor de los pastores, como hemos venido diciendo últimamente, es el que sostiene la iglesia y el que sostiene nuestra fe. Pudiéramos decir entonces que nuestra garantía está en que esa plataforma siga siendo la misma en el tiempo. Que Cristo, a través de su Espíritu Santo, siga obrando en el corazón de hombres y mujeres que serán parte de este pueblo, de esta nación espiritual, porque somos parte de un pueblo escogido por Dios. Hemos dicho en otras ocasiones que el Señor llama a muchas personas, pero los que responden al llamado de Dios, esos pasan a ser escogidos de Dios. Hay muchos llamados y pocos escogidos. Los escogidos han respondido a ese llamado y ese llamado nos hace parte, nos hace partícipes de todo el plan de Dios para este tiempo, pero nos hace parte de ese pueblo que se levanta para ser parte de su propósito en nuestra generación. Y cuando leemos la palabra, cuando leemos el relato como el que acabamos de leer, donde se nos habla de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y seguir adelante hacia la perfección, podemos identificar que el Evangelio en algunos momentos, y aún de la Biblia lo encontramos, hizo algún tipo de crisis dentro de la iglesia. Hay crisis que generaron conflicto espiritual, hay crisis que generaron división dentro de la iglesia, hay crisis que generó que muchos se apartaran de Dios, y aún en nuestro tiempo vemos eso. Hay crisis que se ha producido en iglesias donde muchos se han ido y se han alejado de Dios por causa de una situación o de un problema que ha surgido. La iglesia ha enfrentado muchos tipos de crisis y estoy seguro que los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, han experimentado algún tipo de crisis en el pasado en las iglesias. Ahora es diferente enfrentar una crisis a un tiempo de tribulación. En el tiempo actual la iglesia está enfrentando un tiempo de tribulación, y ese tiempo de tribulación que afecta a todo el mundo, a todas las naciones del mundo, está generando en alguna manera crisis en muchas de nuestras iglesias. Se produce una crisis espiritual cuando nosotros no podemos asociar lo que declara la palabra de Dios con la realidad que estamos viviendo. A veces da la impresión de que no concuerda lo que declara esta palabra y lo que el mundo nos está mostrando. Una de las cosas que podemos entender, y la semana pasada estuvimos hablando de eso, es que en todo tiempo la sabiduría de Dios trae revelación a la iglesia para que la iglesia pueda discernir los tiempos, para que la iglesia pueda discernir los hechos. Lamentablemente, nosotros tenemos la costumbre de interpretar las cosas y asociarlas a lo que nuestra mente nos dice. Por ejemplo, el mismo libro que es la palabra de Dios habla de las profecías.
habla del deterioro humano, habla de los falsos profetas, habla de los últimos tiempos, habla de los padecimientos de la humanidad por causa del pecado y la maldad. Pero a veces parece que al leer la palabra nosotros no sabemos ubicarnos dentro del contexto. ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo? ¿Cómo podemos nosotros definir hacia dónde vamos si la iglesia misma está en crisis, si la iglesia misma está en tribulación, si no podemos congregarnos y hacer todo lo que usualmente hacemos? Entonces entendemos por la palabra que hay una sabiduría que viene de Dios, que nos ayuda a ir más allá de lo que nuestros ojos espirituales pueden ver, y entonces entender que Dios, aún lo que declara en su palabra, cuando está ocurriendo, si nosotros no estamos conectados con su espíritu, no podemos entenderlo y podemos prácticamente confundirnos nosotros también. Por eso a veces cuando peleamos una batalla en la que no conocemos nuestro enemigo, lo que hacemos es agotarnos y perder fuerzas. Y la frustración llega a muchos creyentes en este tiempo, porque no saben entender lo que es un enemigo y lo que no es un enemigo. El tiempo presente es algo que Dios ha permitido. Dios ha permitido, y en este tiempo, si nosotros interpretamos literalmente los hechos, podemos equivocarnos. Podemos incluso pensar que alguien está abusando de nosotros o de la iglesia. Sin embargo, cuando leemos la palabra, sabemos que la iglesia ha sido probada en el tiempo. La iglesia ha padecido en el tiempo. Y lo que ha sostenido la iglesia no es la facilidad que el mundo le ha dado. No es el hecho de que nos digan hagan lo que ustedes quieran y no se preocupen, que ustedes están con Dios, mis hijos. Es el hecho de que nosotros hemos sabido creer en Cristo en las buenas y en las malas. Hemos sabido orar cuando no hay un lugar para orar. Hemos sabido buscar el rostro de Dios cuando no hay ningún deseo de hacerlo. Hemos sabido buscar y gustar de la intimidad con Dios, aun cuando parece que esa no es una solución. Podemos entonces entender, mis hermanos, que las crisis y los procesos por los que pasa la iglesia han sido parte de la historia de la iglesia misma. Entonces, aunque nos ha tocado a nosotros vivir un tiempo difícil, un tiempo de incertidumbre y de no garantías, podemos nosotros saber entonces que el Señor nos ha llamado a vivir un evangelio de un día a la vez. El Señor nos está llamando a nosotros a tener una dependencia de Él cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana. Esto entonces nos lleva a romper todos los moldes espirituales que en alguna manera han concebido lo que nosotros interpretamos de la vida cristiana. Y cuando leímos esta lectura del capítulo 6 de Hebreos, podemos entender que la iglesia se forja una idea y se forja una manera de hacer las cosas. Lo que tiene que ver con la doctrina y con la práctica de la iglesia establece leyes para nosotros. Nosotros llegamos a pensar que si no llegamos aquí y entramos por aquí y nos colocamos en esta manera y hacemos esto y aquello, estamos fuera de orden. A todos nosotros nos pasa. Cuando no podemos doblar nuestras rodillas, sentimos que estamos en falta. Cuando no podemos hacer ciertas cosas que son las que han identificado nuestra fe, parece que todo se rompe. Y ciertamente las prácticas de la iglesia la han hecho fuerte, le han hecho una iglesia grande y una iglesia con capacidad de impactar al mundo. Pero hay algo que tiene que ver con las mismas bases del Evangelio. Por eso hablábamos de la plataforma que es Cristo Jesús. El Evangelio se va transformando, pero también se va degenerando en el tiempo. Independientemente de la tribulación que podamos estar viviendo, de la crisis que está viviendo nuestro mundo, la iglesia tiene que tener bases sólidas
para probar cómo el Señor sigue en medio de ella reinando, a pesar de que nosotros estamos siendo golpeados y afectados, a pesar de que nosotros mismos estamos sufriendo en carne propia las limitaciones de nuestro tiempo. Entonces, pudiéramos decir que llega un momento en que se rompen los esquemas, se rompen las estructuras, se rompen las corrientes, las mentalidades, se rompen las estructuras de gobiernos, se rompe la autoridad, dejan de tener autoridad los que la tenían. Los grandes ministros, los grandes hombres, de repente parecen no estar en el medio para dar una respuesta, para crear una solución al momento actual que estamos viviendo. Hay un momento en que todas las estructuras se caen. Y pudiéramos llegar a pensar, en esos momentos la iglesia deja de confiar en sí misma, la iglesia deja de creer en sí misma, los creyentes cuestionan su fe, los creyentes cuestionan por qué están haciendo lo que hacen. Entonces es el momento de nosotros entender que tenemos que identificar en todas las obras que nosotros hacemos que lamentablemente hay rudimentos, hay costumbres, hay prácticas de la iglesia que nos van dejando fuera de Dios, nos van desconectando de una relación genuina con el Señor. Son los momentos en que nosotros podemos decir, es necesario que la iglesia vuelva a sus lineamientos y a sus bases originales en Cristo Jesús. En esos momentos tenemos que entender que la fe nos llamó a una relación con Cristo. Somos partícipes de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios, pero en esencia, en el tiempo presente, estamos llamados a estar conectados de la vid, que es el Maestro, que es Cristo Jesús. Estamos llamados a romper todo lo que en nuestra mentalidad ha sido una dependencia para nuestro crecimiento y bienestar espiritual, y de repente entonces nosotros entender que toda esa doctrina y esos rudimentos hay que ponerlos a un lado e irnos a lo esencial del Evangelio de Jesucristo. Entonces, pudiéramos decir que la iglesia es algo complejo en nuestro tiempo. La iglesia hace cosas que nunca se imaginó que iba a hacer. Nuestros programas, nuestros ministerios, nuestro liderazgo, nuestras maneras de impactar al mundo y de hacer vida nosotros como creyentes, ha creado todo un mundo para nosotros que de repente se ha venido abajo. Pero eso que nos afecta a nosotros como creyentes, a veces pensamos que no tiene razón de ser, porque aunque el mundo sufra y padezca, la iglesia debe tener ciertas libertades en Cristo. Entonces nosotros entendemos, mis hermanos, que en el tiempo presente el Señor nos llama a romper con toda esa imaginación, con todo ese mundo que nos hemos hecho en la cabeza como iglesia, e irnos a la esencia, ante su presencia, a buscar su rostro, a llenarnos de Él y a estar siendo luz en medio de las tinieblas. A nosotros levantarnos en este tiempo para crear la oportunidad de esperanza para aquellos que no entienden ni saben cómo van a terminar las cosas. Entonces podemos decir que en esa esencia del Evangelio nosotros hemos sido vulnerables también. Lamentablemente nuestra fe nos ha puesto de frente a nosotros mismos. Cuando el conflicto llega al corazón de la iglesia, entonces es tiempo de nosotros volver a nuestra relación original con Cristo Jesús. Es necesario que la iglesia en este tiempo simplifique todos sus procesos y se dedique a seguir literalmente a Cristo. A Él sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. Y en ese orden,
El tema de lo que estamos hablando hoy es precisamente, seguimos adelante en Cristo. Y seguir adelante en Cristo se convierte ahora mismo en nuestro camino seguro como iglesia. Seguir adelante en Cristo rompe mucho de lo que en los últimos años hemos venido haciendo para enfocarnos en una sola cosa. Y quiero leer, a propósito de eso, una cita que esta iglesia conoce muy bien. Pero saben, en estos tiempos hay que asegurarse de revisar las bases de la iglesia, de revisar lo que mueve nuestra fe para que vayamos en la dirección correcta. Y dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que en esencia el Señor nos hace un llamado directo e individual. Cuando aquí la palabra dice alguno, está refiriéndose a personas, a individuos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro en este tiempo es que individualmente somos responsables de nuestra relación con el Señor. Este es un tiempo de probar qué es lo que hemos recibido, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos mueve, qué es lo que realmente amamos, qué es lo que realmente hemos recibido en los tantos años que podamos tener en la iglesia. Este es un tiempo en el que demostramos si realmente hemos decidido seguir al Señor. Y a propósito de la palabra sígame, en el Nuevo Testamento 18 veces el Señor invitó a sus discípulos o a alguien en particular a seguirle. Y nos llama la atención el hecho de que Cristo se asegurara de que de una manera definitiva los que venían al Evangelio tuvieran su enfoque en Él individualmente, tuviesen la capacidad de poder seguir sus pasos, de poder caminar tras Él. Y este texto que leímos nos invita a tres cosas. La primera es negarnos a nosotros mismos. Estoy seguro de que esta iglesia conoce muy bien esta palabra. Pero ahora viene la parte, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos en el tiempo presente? ¿Cómo nos estamos negando a nosotros mismos en el tiempo presente? ¿Cuáles son las cosas a las que tenemos que negarnos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios? Negarnos a nosotros mismos implica dejar de hacer cosas que queremos hacer y que nos gustan hacer. Y en este caso, dentro de la fe, en este caso, dentro de lo espiritual. Pero saben, negarnos a nosotros mismos nos ha demostrado que hay un momento en que no haciendo nada, aún el poder y la autoridad de Dios están en medio de su iglesia. Aún el poder de Dios está obrando para dejarnos saber que no es en la mucha actividad y en los muchos eventos en que Él se va a mover necesariamente. Hay una intimidad en el Señor cuando nosotros absolutamente nos negamos delante de Él, que Él trae para mostrarnos que somos sus hijos, para hacernos saber que estamos en el camino correcto. Definitivamente, mis hermanos, nos negamos a muchas cosas en este tiempo. Y yo les invito a que cada día de este año 2021, cada vez que usted tenga que negarse de algo que usted quiere hacer, usted le diga: Señor, yo lo hago por causa de ti. Lo hago por causa de ti. Porque parece a veces que estamos negándonos a cosas involuntariamente. Y ahí viene el conflicto y el problema. No puedo reunirme, no puedo ir a las actividades que hacía, no puedo cumplir con mi plan, con mi agenda, con mi proyecto. Estás negándote a ti mismo. Cuando tienes que quedarte en la casa y no salir para ningún lado, estás negándote a ti mismo. Cuando tienes que dejar todo lo que pensabas hacer y dedicar tiempo a cosas que tú no planeaste, estás negándote a ti mismo. Pero mucho cuidado, porque puede venir la ociosidad, la vagancia, la pereza, la desviación. Puedes comenzar a hacer muchas cosas
que no edifican, no se justifica que cuando no tuviste tiempo para Dios, ahora que tienes mucho tiempo libre, sigues haciendo igual. Pasan las horas y no tienes comunión con Él. Pasan las horas y ni se te ocurre agarrar la palabra de Dios y decirle: Señor, yo pensaba hacer otra cosa, pero ahora me voy a dedicar a tu palabra, ahora me voy a dedicar a ti. Negarnos a nosotros mismos implica soltar todo eso que parece que nos tiene atado de pies y manos y decirle: Señor, ahora me voy a consumir en ti, ahora me voy a dedicar a ti, ahora voy a buscar tu presencia, voy a hacer tu voluntad, voy a tratar de ser moldeado en un trato individual y personal contigo. A Él sea la gloria por siempre. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Todos nosotros sabemos lo que es tomar la cruz. El peso de la cruz hizo que Cristo sintiera el sacrificio que hacía por ti y por mí. Y la palabra cruz está asociada a sacrificio. Yo pregunto, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Saben, a veces sin darnos cuenta le quitamos valor a lo que nosotros hacemos en el Señor o podemos hacer en Él. Y si algo no me importa, si algo no tiene valor para mí, entonces no representa ningún sacrificio. El enemigo quiere en nuestro tiempo que adoptemos una mentalidad de que no me importa nada, de que nada me va a mí a impulsar a hacer lo que yo entiendo que no debo hacer. Cruzarnos de brazos, mis hermanos, no es lo correcto en este tiempo. La iglesia necesita replantearse, la iglesia necesita en el Espíritu recibir dirección clara para dedicarse a impactar las vidas y el mundo desde la posición en que estamos, sin importar el sacrificio que tengamos que hacer. Entonces, nosotros podemos pensar que la cruz en este tiempo la tomamos de una manera diferente. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos siendo afectados, el mundo está siendo afectado y parece que todos estamos a condiciones iguales. Impíos y creyentes están en iguales condiciones. Se mueren los de la iglesia, se mueren los de afuera, se mueren los viejos, los jóvenes, se enferma cualquiera. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Creo que las condiciones igualitarias parecen poner a la iglesia en las mismas condiciones del mundo. Pero cuando Cristo nos llama a nosotros, mis hermanos, a tomar la cruz, significa que cuando todo el mundo está hablando de dolor, de tristeza y de calamidad, nosotros estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de esperanza en el Señor, estamos hablando de su fidelidad, de su amor y de su bondad para nuestras vidas. Definitivamente lo podemos hacer. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de obrar. La iglesia necesita caminar por el camino seguro. Por eso dice también: sígame. Y siempre en los discipulados hemos hablado sobre lo que significa seguir al maestro. Seguir a alguien significa ir dando los pasos detrás de esa persona. Hacia donde esa persona avanza, tú vas. Hacia donde Cristo te guía, tú vas. Ahora, ¿cómo seguimos al maestro en el tiempo presente? ¿Cómo le seguimos? Y es precisamente lo que en este año nosotros le estamos pidiendo a Dios para esta iglesia. Seguimos adelante en Cristo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Saben? En este tiempo, seguir adelante en Cristo implica que nosotros, al igual que Cristo, cuando fue colocado en la cruz, cuando ya no pudo más continuar con su ministerio, cuando ya no pudo más impactar al mundo, en aquel momento, en su sacrificio,
él se aseguraba de confiar en el Padre, de estar en plena comunión con Él y de asegurarse que en lo que estaba ocurriendo, él estaba en armonía con Dios. Nosotros necesitamos como iglesia en este tiempo asegurarnos de que caminamos en esa confianza, en ese cuidado del Padre. Ese cuidado del Padre es algo que fue dado para la iglesia. Ese cuidado es el que nos hace estar tranquilos y confiados. Y al igual que Cristo, nosotros podemos decir en el tiempo presente: Padre, si es posible, pasa del mundo esta copa, que se termine todo esto, pero hágase tu voluntad. Cristo lo dijo claramente. ¿Podemos decir nosotros en este tiempo, Padre, hágase tu voluntad? Creo que es un poco difícil para nosotros decirle: Señor, hágase tu voluntad, cuando tanta gente que amamos está enfermando, está muriendo. Pero podemos decir: Padre, hágase tu voluntad. Creo que hágase tu voluntad significa estar preparados nosotros mismos para cualquier cosa que venga. Nosotros decirle: Señor, he hecho tu voluntad, he vivido conforme a tu palabra, he hecho lo que me has llamado a hacer. Por lo tanto, al igual que Cristo, me está reservada mi corona. Estamos llamados, mis hermanos, a esa fidelidad y a esa confianza. Y creo que la iglesia no tiene otro camino. Nosotros necesitamos seguir adelante en Cristo Jesús. Necesitamos asegurarnos de que la iglesia puede con claridad tomar lo esencial del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio se constituye en una antorcha en medio de nosotros. Eso significa que cuando nadie tenga luz, cuando se acabe la esperanza en muchos otros lugares, nosotros los creyentes inspiraremos a otros y ellos vendrán y dirán: verdaderamente necesitamos a Dios, verdaderamente hemos sido quebrantados, porque sin Dios nuestra vida está expuesta a toda clase de calamidades y sufrimiento. En el mundo en que vivimos, la iglesia necesita confiar más. Y nuestra mayor pérdida, oigan bien, no es la pérdida de no poder congregarnos y de no ser la iglesia que siempre hemos sido. Nuestra mayor pérdida es la de la luz del Espíritu. Si esa se apaga en nosotros, entonces la iglesia, oigan bien, aunque se abran las paredes, se abran los edificios y se haga todo lo que se quiere hacer, la iglesia sería una iglesia muerta. Y un evangelio muerto no sirve para nada. La religión no lleva a ningún lado. Por eso, aquí en el libro de Hebreos, cuando habla de esa manera, habla de obras muertas. Mis hermanos, no caigamos en mortandad espiritual. Vamos a dejar que Cristo Jesús siga dándole vida a la iglesia. Y estoy seguro que en estos días, así como hemos comenzado a hablar de esta palabra, y las últimas que hemos estado dando a la iglesia, estoy seguro que el Señor, oigan bien, el Señor oportunamente le va a dar a esta iglesia claridad y seguridad en cada paso que tenemos que dar. Como pastor he estado preocupado porque siempre he querido tener muy claro todo lo que tengo que hacer, pero en esta ocasión no es el caso. No es el caso tener muy claro todo lo que quiero hacer, pero sí es claro que Cristo me llama a rendirme delante de Él como nunca antes lo he hecho. Y así el Señor llama a la iglesia, nos llama a todos en un desafío espiritual. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer. O adoptamos la posición del mundo de cuestionarlo todo y quejarnos de todo, o comenzamos a levantar en el altar la llama ardiente del Espíritu. Por eso cuando venimos a la casa de Dios y vemos cómo la presencia de Dios se manifiesta aquí en la adoración, con nuestro grupo de adoración y con lo que estamos aquí cantando y adorando a Dios, nosotros podemos saber que en este tiempo Dios está obrando de una manera diferente. Y Él está trayendo a la iglesia
el alimento que la iglesia necesita. Así que, mis hermanos, hay tiempo en que todo lo que necesitamos es que Dios nos supla lo esencial. Si Dios nos da lo esencial, estemos contentos, estemos felices, porque en el mundo, oigan bien, cuando escasee todo, no será tan grave como cuando en la casa de Dios escasee el Espíritu de Dios. Si en la casa de Dios está la presencia, si en medio del pueblo está el Espíritu, entonces podremos levantarnos y podremos ver la iglesia surgir y enfrentar aún lo peor de esta crisis que estamos viviendo. Así que en el 2021, la Iglesia Red de Vida se levanta y dice: seguimos adelante en Cristo, seguimos adelante en Cristo. Él nos llevará de la mano, aunque por caminos inciertos, pero si Él va con nosotros, todo estará bien. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar en esta tarde. Gloria a Cristo. Ora conmigo ahí donde tú estás. Padre bueno y de misericordia, te alabamos y te glorificamos. Señor, comenzamos este año 2021. Mi Dios, y aunque parece que este año comienza sin muchas cosas claras para nosotros, podemos entender a través de tu palabra que Cristo nos llamó para estar con nosotros todo el tiempo. Podemos entender que la seguridad que tenemos no es por lo que hacemos o por lo que hemos sido, es por lo que tú estableciste un día, desde el día que miraste con ojos de misericordia a cada uno de estos tus hijos e hijas. Señor, hoy podemos entender que no podemos controlar el tiempo ni las cosas, pero tú, Señor, en todo tiempo has provisto para tu pueblo la revelación oportuna. Tú has provisto para tu pueblo la seguridad en tu palabra. Señor, en esta hora, que tu palabra sea la guía de esta iglesia, que tu espíritu sea la fuerza que nos mueva y nos impulse. Señor, pedimos que desde el principio de este año a cada uno nos lleve, Señor, a una intimidad mayor contigo. Que esta iglesia sepa decir: yo sigo al blanco, a la meta, yo sigo adelante en Cristo Jesús. Padre, guarda la fe de aquellos que están débiles. En esta hora, Señor, oramos por los que están enfermos, por los que están padeciendo, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Toca a nuestros hermanos que están recuperándose de enfermedad, del virus, que están en sus casas. Toca, Señor, a aquellos que están padeciendo dolor, que están padeciendo angustia, que están padeciendo de ansiedad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, toca, Señor, a tus hijos e hijas en esta hora. Pedimos que lleves, Señor, sanidad, liberación y paz a la casa de tu pueblo, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos y aquellos que de diferentes países y ciudades están conectados. Señor, a ellos también tócalos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciban vida, reciban fortaleza, reciban poder y autoridad para caminar y seguir adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, sino de ti, mi Dios.